gusto darles la bienvenida a este segundo tema de nuestro módulo de reconciliación y justicia del programa de formación conjunta Colaboración en el corazón de la misión. Y es una buena coincidencia que para este tema, que se llama Lectura de la Realidad Nacional del Perú, contamos nada más y nada menos que con nuestra querida Pilar Arroyo para podernos iluminar en este tema tan importante en este momento en que vivimos como ciudad y como país, a puertas de elegir a nuevas autoridades electorales, y creo que nos cae a pelo la presencia de Pilar con nosotros. Como sabemos, Pilar es una de las más conocidas analistas en nuestro país y trabaja desde hace muchos años en el Instituto Bartolomé de las Casas y a nivel de todo el país y la CONFER, abordando diferentes temas de análisis de coyuntura. Entonces, sin más presentaciones, porque no es necesario, la recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches. Intento en los 45 minutos que se me han concedido, que comienzan 7:05, presentar una breve mirada sobre la realidad del país. Antes de entrar, quiero recordar lo que el Papa Francisco ya dijo en el 2015, es decir, de que es importante analizar el espacio donde transcurre nuestra existencia, porque esos espacios, esos escenarios, influyen en la forma como nosotros vemos la vida, cómo sentimos y cómo actuamos, ¿no? Un espacio muy importante a analizar es el espacio económico. Hoy en el mundo, la lógica económica, costo-beneficio, ha invadido todas las esferas de nuestra vida. Antes eso estaba relegado a la economía, hoy no. Hoy en cualquier espacio esa es la lógica que marca la dinámica. Y curiosamente Naciones Unidas en un estudio de hace años señalaba que siendo tan importante hay una intención de que entendamos poco o nada. Por eso hay que hacer un esfuerzo por entender brevemente el asunto. ¿Cuál es la situación de la economía peruana? Como ustedes pueden ver allí, ¿no es cierto?, en realidad no está mal la situación económica del país. Comparen el 2017 con el resto del mundo y comparen 2018 y nuestro crecimiento es superior a Europa, a Estados Unidos y a América Latina, ¿no? Y además de eso, si bien hay una turbulencia a nivel mundial, nosotros tenemos muy buenas, situaciones para afrontar esa turbulencia. Miren acá, recién estoy aprendiendo, disculparán, ¿no es cierto? Nuestras reservas internacionales son altas comparados con otros países, nuestra deuda pública es baja comparado con otros países, nuestro servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones es bajo comparado con países importantes. Es decir, el crecimiento económico, ¿no es cierto?, nos da una cierta fortaleza. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto es lo único que miran la mayoría de analistas y los hacedores de política económica. Y se olvidan que hay otros factores que nos están fallando. Y el reto que tenemos es ver cómo logramos que esos factores que están fallando en la economía puedan entrar al debate público. El factor más importante que está fallando es empleo, ¿no? Solo 14% de la gente que trabaja tiene un empleo decente. Eso significa 8 horas, ingreso adecuado, miren ahí la cantidad que señala que no le alcanza lo que gana, ¿no? Derechos laborales, jubilación, etc. Todo eso está ausente. En el último 1 de mayo, la Conferencia Episcopal Peruana nos recordó esta situación y dijo algo que me gustó mucho, y es que hay que promover el empleo y la remuneración digna, porque eso afecta a la familia. Desde una perspectiva católica, toda la vida, cualquier problema, la familia. Falta esto, la familia. Lo otro, la familia. Pero raramente se hace el vínculo de qué aspectos de la realidad impactan en la familia. Uno de los más importantes que impacta es el empleo. Y esto no está en la agenda económica. Y el otro tema que no está en la agenda económica es el tema referido a medio ambiente. ¿Por qué? Por lo que decimos ahí. Pongo gobiernos porque no es solo este, son todos los que han pasado, ¿no? Para ellos el cuidado de la creación o del medio ambiente pone trabas a la inversión privada. Y inversión privada para ellos es igual a crecimiento económico, igual a salud económica de la nación.
Y entonces ninguno de los 5 aspectos que tienen que ver con medio ambiente es tomado en cuenta en el país. Se habla mucho de cambio climático, pero hay un problema muy serio en pérdida de diversidad, también en agotamiento de recursos naturales, en contaminación y en un consumo exacerbado. Todo eso está fuera de nuestra agenda. ¿Por qué? Porque lo único que prima es lo primero que señalé: la economía va bien. ¿Por qué? Porque crece, y crece en promedio mejor que otros lados, ¿no? Y entonces ahí tenemos un reto muy grande en el caso de medio ambiente, que el Papa señaló en varias ocasiones, ¿no? Él plantea que hay que asumir, por un lado, una responsabilidad individual, porque todos generamos pequeños daños ecológicos que desfiguran y destruyen la creación, pero también una responsabilidad colectiva, ¿no? Tenemos que ser más activos políticamente para exigir cambios, ¿no? Sabemos que hay un colectivo que se preocupa por esto, que es el MOSIC, pero lamentablemente todavía el tema del cuidado de la creación no es un tema que haya entrado fuerte en la agenda nacional. Decía anteriormente que la economía es lo más aburrido, por eso siempre hablo poquito de la economía, pero si alguien quiere saber más, ya en las preguntas me lo dice. Pasemos al tema central hoy en el país, que es el de la política. Son 3 puntos que quiero trabajar allí, y este es el apartado más largo. Bien, corrupción. Primer cosa, ¿no? Señalar que este es un problema mundial. Ya sé que muchos dirán mal de muchos, consuelo de tontos, pero no es por ahí que quiero ir, sino quiero señalar que este problema, es en realidad un factor de esperanza, es que hoy el mundo se ha dado cuenta que este es un problema. Tanto que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible han planteado reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas, ¿no? Y Transparencia Internacional señala que esta es una condición clave para lograr una sociedad justa y equitativa. Ustedes dirán, pero evidente, ¿no? No, no es evidente. En 1996, los principales países desarrollados permitían a sus compañías deducir antes de impuesto las coimas que habían pagado para poder conseguir obras en nuestros países. Hoy eso es impensable. Entonces hay un avance en la lucha mundial contra la corrupción. Pero el avance no se limita al mundo, también lo hay en el Perú. Cada vez la opinión pública está más preocupada por este tema. Si ustedes ven claramente acá, ¿no es cierto?, en el 2007, esta es la línea de preocupación por corrupción, solo un 36% de peruanos y peruanas veía que este era un problema. Hoy vemos que el 57%, es decir, la mayoría, señala a la corrupción como algo grave que como país tenemos que atender, ¿no? Sabemos que hoy el Perú afronta 2 episodios gruesos de corrupción. Uno tiene que ver con Odebrecht o Lavallato, como quieran decirle, ¿no? Esto hay que aclarar que esta compañía está presente en el país desde 1979. Lo que pasa es que la información que ha presentado es solo del 2001. Lo digo esto porque hay algunos políticos, ¿no?, como uno que ustedes conocen, Gordo y Panzón, que dice yo que me registre. Pero lo que pasa es que la información sobre una parte, ¿no?, de él no ha llegado, ¿no? Como ustedes saben, este destape se dio en diciembre del 2016 y hubo 2 tipos de información. Uno sobre el financiamiento de las campañas, que eso no es delito en el país, ¿ya? Ustedes saben que ellos han financiado a todo el espectro político. No es delito porque nuestro Congreso no ha querido, ¿no?, este es uno de los puntos que vamos a ver en referéndum, que se prohíba la financiación privada de grandes empresas, ¿no? Lo que es delito es si a cambio de esa financiación yo te doy obras públicas, pero penalistas señalan que eso es muy difícil de probar. Es casi como querer subir una montaña cargando una piedra de 1 tonelada, ¿no? Lo que sí es delito es la segunda derivación, es decir, el caso de coimas para obtener obras. Eso sí es delito, ¿no? Y la compañía aceptó que de los 76 proyectos que ha trabajado en el Perú desde el 2001, había coimeado en 8, pero la verdad es que se ha ido apareciendo otras coimas en 15 proyectos más. Y la sospecha es que debe haber coimeado en todos los proyectos, ¿no? Pero ¿qué pasa?
Ha habido un entrampamiento de la colaboración eficaz en estos 18 meses, desde que se dio a conocer el caso. La realidad es que ahorita no hay una sola acusación fiscal y no hay una sola colaboración eficaz, ¿no? Lo que hay son declaraciones testimoniales, medidas aleatorias de prisión preventiva, ¿no? Impedimento de salida de país, pero en este momento no hay nadie que esté formalmente acusado ante un juez por el caso. Y en el caso de Keikon y de Ala, menos, ¿no? Sabemos el doble rasero de la Comisión Lavajato del Congreso, que esta caricatura lo muestra bien, ¿no? Para el mismo caso, ¿no es cierto?, por dar leyes y decretos para favorecer el gasoducto, Humala está cuestionado y se ha pedido acusación, y para dar leyes y decretos para el metro, ¿no?, Alan limpio de polvo y paja, ¿no? Sabemos, bueno, lo sabemos desde que uno es niña, que la presencia del APRA en la justicia es muy fuerte y eso es lo que ha permitido hasta ahora que esté limpio de polvo y paja. Sin embargo, sanción sí han tenido de la opinión pública. Si ustedes ven este cuadro, van a ver que Alan García... ¡Ay! ¿Qué dice acá? Disculpen, disculpen. Alan García, ¿no es cierto?, tiene un nivel de desaprobación de 90%. Y Keiko Fujimori tiene un nivel de desaprobación de 82%. Es decir, no hay sanción penal ni legal, pero es claro que la opinión pública sí ha sancionado este tipo de comportamiento, ¿no? Un factor de esperanza es que el asunto comienza a destrabarse. Ustedes saben, lo veremos más adelante, que el fiscal Chavarri está seriamente cuestionado. Y entonces lo primero que hizo al entrar a asumir la fiscalía fue unificar ambas variantes que he señalado, la de coimas y la de financiación, dándosela al equipo que había sido más eficiente. Y entonces Gorriti señala que esto era necesario y debe dar resultados prontamente, ¿no? O sea, no todo está perdido en este caso. Siendo importante encauzar a los culpables, no hay que olvidar las causas, ¿no? Y las causas de la corrupción de Odebrecht son las que ahí se señala. Primero, financiamiento de partidos, por eso lo importante que es lo que se nos va a preguntar en el referéndum. Segundo, el costo de las campañas electorales. 80% del costo de las campañas es para pagar propaganda en medios de comunicación. Por eso es que hay países, ¿no es cierto?, que han prohibido ya el financiamiento privado de las campañas mediáticas. Con eso bajas tremendamente el costo de las campañas, pero además democratizas las campañas, porque todos tienen igual oportunidad en el espacio público que da el Estado. La tercera causa es la ausencia de vigilancia ciudadana, es decir, si nosotros no desarrollamos formas de seguir las grandes obras públicas, va a seguir sucediendo, como ha sido hasta ahora, que una obra que es pactada en 1.300 millones termina costando 7.200 millones y nosotros ni enterados estábamos, ¿no? La tolerancia de la población también es un factor importante, ¿no? La gente está convencida que político y ladrón es lo mismo, ¿no? Y entonces lo único que le pide es que le deje alguito. Si no cambiamos esa mentalidad, va a ser difícil bajar la corrupción. Y por último, la crisis de valores tiene también mucho que ver. ¿Recuerdan lo que decía al comienzo? Estamos en una sociedad en la cual la economía es la que norma, y en la economía todo es costo-beneficio. Hoy en el Perú el costo de ser corrupto es mínimo y los beneficios son muy grandes, ¿no? Entonces, si no se invierte eso, va a ser difícil que los valores realmente se implanten. El segundo caso de corrupción es en el sistema de justicia. Permítanme aclarar a qué me refiero, ¿no? El sistema de justicia peruano está constituido por estos 6 organismos. El Consejo Nacional de la Magistratura es importantísimo. Nombra, ratifica y destituye a jueces y fiscales. La Academia de la Magistratura los forma a los magistrados. El Poder Judicial, ¿no es cierto?, administra justicia. El Ministerio Público es la Fiscalía, es la que investiga y acusa. El Tribunal Constitucional es el máximo organismo y el Ministerio de Justicia fija las políticas públicas en ese ramo. El caso que estamos viendo, que muchos le llaman lavajuez, ha realmente cogido a casi todo el espectro. El único que hasta ahora no está comprometido es el Tribunal Constitucional.
Digo hasta ahora porque, como ustedes saben, todavía faltan muchos audios por aparecer, ¿no? Pero entonces es una crisis muy grande, ¿no? Desde que se dio a conocer el 6 de julio, hemos avanzado. Es muy importante señalar los avances, porque hay gente que dice que todo está podrido, que nada se ha hecho. No, en poco tiempo, miren ustedes, tenemos una mayor conciencia ciudadana sobre el tema. Las movilizaciones en todo el país lo demuestran, ¿no? Pero luego el presidente se ha comprometido en la lucha contra la corrupción. Sacó al ministro de Justicia, logró acabar este podrido Consejo Nacional de la Magistratura, apoyó las movilizaciones, defendió a los periodistas, llamó a referéndum, etc. O sea, tenemos a la máxima autoridad del Ejecutivo de nuestro lado, y luego los corruptos han sufrido duros golpes, ¿no? En el Poder Judicial, en la Fiscalía, ¿no? Los cuellos blancos están con prisión preventiva de 36 meses. O sea, se ha avanzado gracias a que ha habido una gran, digamos, cobertura periodística que ha permitido una gran respuesta de la población que ha forzado a las autoridades a comprarse el pleito. ¿Qué es lo pendiente? La renuncia del fiscal de la Nación. Es evidente que él no es garantía para limpiar el sistema de justicia. Olvidémonos de que mintió. Yo siempre digo, mentir, ¿no? y la infidelidad y no pagar impuestos son deportes nacionales. Por ahí no va la cosa, ¿no? Pero sí por las otras cosas, ¿no? Su cercanía, haber abierto una investigación a la fiscal Sánchez, eso es gravísimo. ¿Saben por qué? Porque el objetivo es demostrar que ella filtró. Y si ella filtró, entonces las pruebas ya están contaminadas. Y si las pruebas están contaminadas, ya no sirven para encauzar a todos a los cuales hemos escuchado. Es decir, la investigación a la fiscal Sánchez tiene un claro objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Lograr la impunidad de todos los sinvergüenzas que hemos visto, ¿no? Que han estado negociando. Entonces, ese tipo tiene que salir y la opinión pública lo tiene muy claro, ¿no? El otro asunto es que los abogados asuman responsabilidad. Si ustedes ven, la mayoría, ¿no?, de implicados son abogados, pero el Colegio de Abogados, bien, gracias, ¿no? El referéndum hay que respaldarlo. No es un asunto de Vizcarra versus Keiko, es un asunto de que es hoy la vía por la cual podemos avanzar para limpiar un poco el país. Y lo otro importante es aprovechar las elecciones de octubre para limpiar un poco el escenario, ¿no? Que no sé si la gente lo va a hacer, por lo que después voy a decir. Estaba en una charla y alguien me dice, pero Pilar, acá lo que pasa es que nosotros somos católicos y los católicos tenemos doble moral, por eso es que somos tan corruptos. Miren, no es un problema de religión, es un problema de institucionalidad, ¿ya? Los países menos corruptos es donde hay políticas que previenen, que persiguen y que sancionan a los corruptos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen que el costo de ser corrupto sea muy alto y los beneficios muy pequeños. Hoy el Perú está en la posibilidad de lograr eso, de cambiar el costo-beneficio con relación a la corrupción, pero mucho va a depender de cómo actúe la ciudadanía. Referéndum. Hay 4 temas que se han planteado para el referéndum. El primero es bicameralidad y paridad de género. Comencemos con lo primero. No sé si ustedes saben, pero antes del escándalo de la justicia, la mayoría de la población rechazaba la bicameralidad. ¿Por qué? Porque ya está harta de los congresistas y no quiere ni uno más. Entonces, ¿qué ha hecho Vizcarra? Ha planteado, no te voy a poner un congresista más, sino con el mismo número voy a tener 2 cámaras. Una, el Senado, para ver presupuesto, elegir funcionarios de alto rango y revisar las leyes que den los diputados. Y la otra, diputados. Curiosamente, la mayoría de la población, GFK es una encuestadora, Ipsos es la otra, en ambos la mayoría dice, bueno, con esas condiciones acepto. Muchos analistas dicen, pero ese es un mamarracho porque estamos subrepresentados. Ya, pero por algo se comienza, ¿no? Comencemos por esto y después que la gente haya aceptado la bicameralidad, que hace menos de 2 meses no la aceptaba, podrá decir, oye, pero esto no nos permite estar adecuadamente representados. En la región hay un congresista por cada 240.000 habitantes, ¿no? Perdón, nosotros tenemos un congresista por cada 240.000 habitantes. Hay gente que descarta todo porque no está desde el comienzo como ellos quieren. Segunda cosa muy importante,
que se plantea es listas igual cantidad de mujeres y hombres, pero un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. ¿Por qué? Porque hoy se exige 30% mujeres, pero ¿qué hacen los partidos? Las mujeres van al final. ¿Cuál es el resultado? Este de acá. Las mujeres somos el 50% de la población, el 45% de las que trabajamos, pero solo el 28% de congresistas, el 4% de las gobernadoras regionales, el 3% de las alcaldes provinciales, el 2.8% de las alcaldes distritales. ¿Cuál es el resultado? Nuestras necesidades no están presentes en la agenda nacional porque no estamos adecuadamente representadas. El planteo de paridad de género busca eso, una mejor representación del sector femenino en la política peruana. Segunda reforma es la del Consejo Nacional de la Magistratura. Acá la idea es cambiar los criterios por los cuales se le elige y otra vez hay una mayoritaria población, ¿no es cierto?, que acepta. Tercera reforma, prohibir el financiamiento privado de empresas a los partidos y una mayor exigencia para que rindan cuentas y para que el dinero sea bancarizado, es decir, todo lo que te dan sea vía bancos, ¿no? Sabemos que hoy los congresistas quieren volarse esos dos planteamientos, ¿no? No se van a permitir depósitos anónimos ni depósitos de gente vinculada, ¿no es cierto?, a la ilegalidad. Mayoritaria aprobación de la opinión pública, pero no del Congreso, ¿no? Acuérdense que Letón acaba de decir que esto es una porquería, ¿no? Y por último, esta, que es la que más críticas ha recibido, es por esto que se le está diciendo a Vizcarra que es un populista. Pero otra vez las críticas ignoran algo. La gente está harta de los congresistas, no sé si ustedes ven televisión donde va Vizcarra, el grito de ¡cierra el Congreso! Es unánime. Yo doy charlas en muchas partes del país a públicos muy diversos, desde gente de extrema pobreza, maestros, dirigentes sindicales, curas, monjas, etcétera, agentes pastorales. Y en los 3 o 4 últimos meses, siempre una pregunta, no importa de qué hablaba yo, era: Pilar, ¿qué hacemos para cerrar el Congreso? Y cuando yo les explicaba que eso no es posible, la gente me miraba fastidiada, ¿no? En las movilizaciones ustedes también han escuchado que la gente pide cierren el Congreso. Y eso sí es antidemocrático. Esta propuesta lo que hace es dar una salida legal y democrática, ¿no?, a una demanda ciudadana que si no la canalizas por vía pacífica puede terminar en cosas como el incendio del Congreso, ¿no?, o el linchamiento de algunos congresistas. Entonces es poco responsable decir sí, pero eso no es necesario porque en realidad nosotros ni reelegimos al 27%. Ya, pero ese es tu análisis frío y no está tomando en cuenta que hoy la política, no solo en el país, en todo el mundo, no es tanto aquí, sino la cosa va por aquí. Son los sentimientos hoy los que determinan lo que la gente hace o deja de hacer en política. Como verán, mayoritario. Una vez anunciado esto, ustedes saben que el Congreso se opuso, dijo que no era prioritario, etcétera, y el referéndum estaba casi hundiéndose, ¿no es cierto?, en un mar lleno de tiburones queiquistas. Vizcarra, el 16 de este mes, hace una buena maniobra, pero luego el resultado está muy bien dicho por esta viñeta, ¿no? Sácame de una duda. El miércoles en el Congreso, se refiere al miércoles 19, ¿ganamos, perdimos o empatamos? ¿No? Porque en realidad ha sido un parto de los montes. ¿Cuál es el resultado? Recién el 4 de octubre lo sabremos. ¿Por qué? Porque si el 4 de octubre el Congreso no aprueba, no hay posibilidad de referéndum el 9 de diciembre y entonces Vizcarra ahí tendría que decidir si lo disuelve o no, o qué es lo que se hace. O sea que aquí, digamos, esta parte de la telenovela no termina todavía. Elecciones regionales y municipales. No sin antes preguntar si no estoy yendo muy rápido, aunque creo que no. ¿Está bien? Ya. Bien, avanzamos. Primer dato interesante. Miren ustedes acá al fujimorismo. No es el que más listas ha presentado. ¿Por qué este dato es interesante? Porque eso indica que a nivel nacional está bastante debilitado. Antes, la mayoría de lugares, la gente hubiera matado por ir en la lista fujimorista. ¿Por qué? Porque era seguro ganador. Hoy no es así.
Y eso, para la salud democrática del país, me disculpo si hay alguna persona que, digamos, simpatiza con esa agrupación política, pero lo cierto es que para la salud democrática del país, lo mejor es que se debilite. Y esto lo indica. Ojo que el que está apostando fuerte, acuérdense que este es candidato para el 2021, es Alianza por el Progreso. Ese Acuña, ¿se acuerdan? El que no plagió pero copió, ¿no? Está bien. 7 sabremos en qué queda eso, ¿no es cierto? Ay, perdón. Bien, hay varios problemas hoy en las elecciones. Uno muy importante es que las actuales autoridades le han sacado la vuelta a la prohibición de no reelección con la ayuda de la mayoría fujimorista en el Congreso. Al crear el distrito múltiple, te permite que tú postules en otro lado. El alcalde de Magdalena, Allison, está postulando en Cañete. Nunca ha vivido en Cañete, ¿no? Pero ahí está. Otros postulan a los familiares. El alcalde de La Punta está postulando a su yerno, ¿no? Otros, como el alcalde de San Miguel, se han incluido en la lista ya no como alcalde, sino como teniente alcalde, ¿no? Entonces, ahora, esto que se da en Lima, se da en todo el país, ¿no? Y lo que hay que hacer es, a ninguno de los que haya hecho esa gracia, darle nuestro voto, porque es evidente que quieren seguir, ¿no es cierto?, por alguna cuestión. El otro problema es que está postulando gente con condenas o procesos judiciales, porque la ley está mal hecha y plantea que solo cuando tienes condena en última instancia no puedes postular, ¿no? Y sabemos que eso demora años, van a terminar de ser alcaldes y todavía la condena no va a salir, ¿no? Y luego no ha habido un filtro adecuado, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones puso una opción para que los partidos consulten, ¿no?, cuál era, digamos, los antecedentes de los candidatos. El mismo jurado ha dicho que solo 1/3 ha consultado. O sea que esa labor nos las han mandado a nosotros, ¿no? Hay gente que ha hecho muy buen trabajo. Si ustedes van a votar en Lima, entren a Ojo Público, ¿no? Y ahí hay una buena, digamos, comparación de las 20 candidaturas con relación a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y dice quiénes van primero y quiénes no. Pero esa información no la puedo dar yo porque sería, digamos, estar insinuando por quién votar y eso no me corresponde. El otro problema que tenemos esta vez es el humor de la opinión pública, ¿no? 70% de encuestados cree que su alcalde es corrupto, 49% no está interesado en informarse, 52% no quiere ir a votar. He estado recientemente en septiembre en Cusco, Puno, Arequipa y la onda es voto nulo, blanco o viciado. Y por más que les explico que eso es votar por el que va primero, y por más que les explico que eso fue lo que ocasionó que el fujimorismo tenga mayoría, si ustedes recuerdan, del total del padrón electoral, el fujimorismo no alcanzó ni el 20% del total de electores, pero consiguió la mayoría total del Congreso por la gran cantidad de votos nulos, blancos y viciados que hubo en la votación congresal. Es decir, blanco, nulo, viciado es un albur que no te puedes dar el lujo de tener, pero la gente ya está harta. El hartazgo es muy grande, ¿no? Y ese es un peligro. Y otra cosa nueva, que es a partir de los audios, es que no podemos confiar en la OMPE. Recuerden, Cavazza ha estado metido, ¿no?, en la OMPE y hoy la gente no confía en la OMPE y no confía en el resultado que dé la OMPE. En Lima de repente esto no va a traer problemas, pero en las pequeñas localidades del interior del país puede generar conatos de violencia. ¿Por qué? Porque ahí normalmente la pelea es muy fuerte y si ya se sabe que la OMPE ha estado, ¿no es cierto?, en los enjuagues de la corrupción, muchos van a argumentar que eso va a suceder en su región. El otro problema tiene que ver con que en todos lados hay demasiados candidatos. Es imposible que con 19, 18, 15, 20 candidatos tú puedas tener una elección seria. Antes no era así porque existían partidos. Tú tenías un candidato de derecha, uno de izquierda, uno de centro de izquierda, uno de centro derecha, uno de extrema derecha, uno de extrema izquierda, pero para de contar. Hoy no, hoy tienes cantidad de candidatos, no hay forma. Ustedes si han estado viendo el debate del domingo, vean que es imposible, ¿no? No hay forma de poder saber qué diablos estos están pensando. En las regiones tenemos un problema adicional. Ustedes saben que se tuvo mucha esperanza de que los movimientos regionales superaran los problemas de los movimientos nacionales. Lamentablemente eso no ha sucedido
reproducen las mismas taras, ¿no? Personalistas, efímeros, ¿no? No articulados, etcétera, pero además tienen dos desafíos muy importantes: corrupción y la infiltración de intereses ilegales, ¿no? Estaba dando una charla en un lugar X, se dice el milagro pero no el santo, y alguien muy preocupado me dice: mira, aquí en Amazonas ha aumentado mucho el narcotráfico. Yo le digo: ¿pero qué quieres? Si el gobernador regional de Amazonas es un conocido narcotraficante, GH se hace llamar, que es el señor Horna, ¿no? Entonces, y no es el único caso de ilegalidad. El gobernador actual de Madre de Dios es un conocido, digamos, minero ilegal. Entonces, eso que no sucedía antes, hoy está sucediendo en las regiones. Como verán, el panorama es bien preocupante, ¿no? Sin embargo, en ese panorama tenemos que actuar, ¿no? El Papa Francisco, cuando estuvo, dijo algo que es muy cierto, ¿no es cierto? Que defender la esperanza exige estar muy atentos a la corrupción y que la lucha contra la corrupción nos compete a todos. Y la Conferencia Episcopal, en un reciente comunicado, Julio, dice lo mismo: la corrupción es evitable y exige el compromiso de todos. Y las elecciones son un momento clave para poder avanzar en ese compromiso, ¿no? Muchos lo que están haciendo es haciendo conocer esto, que son los criterios que la Comisión Episcopal de Acción Social presentó para tener en cuenta a la hora de elegir, ¿no? Que luche contra la corrupción, que conozca tus necesidades, ¿no es cierto?, que se comprometa con la seguridad, que cuide el medio ambiente y que esté comprometido con la vida y el desarrollo integral, ¿no? Ya no la Conferencia Episcopal, sino otros dicen, pero hay que agregar otras cosas que son igualmente importantes: que viva en el lugar, ¿no? Uno que no vive en el lugar no conoce la realidad, pero luego no la va a sufrir, ¿no?, cuando termine su periodo. Ver si sus intereses coinciden con los nuestros. Ustedes dirán: elemental, eso tengo que hacer, es lo que menos hace el votante. Por ejemplo, en la selva, un problema muy serio es la tala ilegal. Si ustedes ven qué autoridades elige la selva, la mayoría son madereros. ¿Ustedes creen que un maderero va a resolver ese problema de la tala ilegal? No, porque perdería plata, ¿no es cierto? La trayectoria es muy importante también conocerla, ni se diga de averiguar quién te financia, ¿no? Eso es clave, y también quien regala mucho, hay que tener cuidado, porque se va a recoger el 100 por 1, muy bíblicamente, ¿no? Y lo otro que es importante es conocer su equipo, ¿no? Eso que tenemos de mí, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, es muy cierto, ¿no? Y entonces yo creo que con todos esos criterios podríamos limpiar un poco la política peruana, ¿no? Acá no sé qué pasó, pero ahorita algo pasará. Ya está, apareció el Papa, ¿ve? Eso era. Ya. Y recordar que el Evangelium Gaudium, ¿no es cierto?, el Papa nos pide que el Señor nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo y la vida de los pobres. Pero yo diría, hay un dicho peruano que es muy cierto, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Claro, hay que rogar que nos manden políticos, pero está hoy en nuestras manos lograr que en estas elecciones podamos conseguir ese tipo de políticos. Paso a mi tercer bloque, que es el social, y allí quiero comentar brevemente dos temas que están muy presentes en nuestra realidad. Uno es el tema de la violencia contra la mujer. Un factor de esperanza es que hoy es un tema que está presente en la agenda pública y los problemas se resuelven solo cuando se visibilizan, y este está suficientemente visibilizado, ¿no? La estadística del primer semestre de este año habla de un aumento, ¿no?, en las denuncias en 49% de las registradas con relación al año anterior. Aquí hay una discrepancia entre los analistas. A mí no me gusta hablar de lo que no conozco, les doy las dos versiones. Para unos esto es que ha habido un aumento de la violencia, pero para otros es más bien algo saludable. Como se ha visibilizado y se han abierto canales, hoy hay más gente que denuncia, ¿no? Entonces, habría que ver cuál de los dos es, ¿no? Como saben, la mayor violencia es la psicológica y la física, pero la violencia sexual también tiene una representación importante. Con ocasión del 8 de marzo, en América, norte, sur, centro, se hizo una encuesta preguntando a la gente si en su país, ¿cuánto diría usted que se respetan los derechos de las mujeres hoy día en su país? Si ustedes ven, nosotros estamos en el último puesto, solo 22% en el país
señala que aquí se respetan los derechos de las mujeres. O sea que la tarea que tenemos por delante es bastante ardua. Sin embargo, han habido avances. Estaba en Cusco y una señora me dice, la última movilización de las mujeres no ha sido lo mismo. Muy poquitas hemos sido, muy tristes hemos estado. Y yo le digo, ¿y por qué? Es que dicen que igual salimos y no se logra nada. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que difundir los avances, porque si no la gente piensa que por gusto se esfuerza. Y avances han habido. Miren, por ejemplo, antes, si no había habido violencia de por medio, se consideraba que tú habías aceptado y no era violación. Hoy la ley ha cambiado, ¿no? Y si no hay consentimiento, así no haya habido violencia, es violación. Antes, ¿no es cierto?, si el tipo estaba drogado o tomado, era un atenuante. Hoy es un agravante, ¿no? Antes las penas eran muy pequeñas, hoy las penas se han aumentado. ¿Recuerdan la pobre mujer que murió porque fue rociada con gasolina y prendida en un... Bien, ella estaba siendo acosada hace mucho tiempo, pero no existía en el Perú legislación alguna a la cual ella pudiera recurrir para que su acosador, ¿no?, fuera sacado de circulación. Hoy, ¿no?, hay nuevos delitos y uno de ellos es acoso, ¿no? Entonces, estamos avanzando en generar las condiciones, hay muchas cosas más, pero 45 minutos no te permiten extenderte mucho. Pero la idea que quiero transmitir es sí, estamos avanzando. Otro avance ha sido el cambio de posición del Ejecutivo sobre el punto. No sé si ustedes recuerdan que los 3 primeros meses, en realidad Vizcarra era el chofer de Keiko, porque hacía lo que Keiko quería, ¿no? Y entonces no había forma de que en la política pública entrara el tema de género. El 28 de julio, Vizcarra menciona a una serie de mujeres que han sufrido violencia y señala, ¿no?, que va a prevenir, proteger y atender y sancionar con firmeza a los criminales. Y está cumpliendo, porque esas normas que acabo de señalar las ha dado él, ¿no? Pero también señala que una de las causas principales de la violencia es que falta un enfoque de género. Es decir, compromete al Ejecutivo con sacar adelante un enfoque de género, ¿no? Y esta posición también la tiene nuestro nuevo cardenal. El cardenal Barreto ha dicho claramente que el enfoque de género, ¿no es cierto?, le parece lo más adecuado, ¿no?, para dignificar tanto al varón y a la mujer. Recuerden que hubo una ofensiva muy fuerte del sector conservador de la Iglesia Católica y Evangélica que piensan que género y aborto y Satanás son la misma cosa, son sinónimos, ¿no es cierto? Y eso iba ganando espacio, ¿no? Bien, desde el 28 de julio, ¿no es cierto?, esto ha comenzado a revertirse y eso es buena noticia también en la lucha por disminuir la violencia de género. Último punto, migración venezolana. Perdón. Este cuadrito lo que señala es hacia dónde están yendo los venezolanos. Y esta información señala que Perú es el segundo país a donde llegan los venezolanos. Y esto es algo nuevo para nosotros. Miren ustedes este cuadro. Diciembre del 2016, ¿cuántos venezolanos habían en el país? 6.615. A diciembre de 2017 ya eran 100.000. Y antes de diciembre de 2018 ya son 431.000. Al 10 de septiembre ahorita son más, ¿no? Este es un fenómeno nuevo para cualquier peruano. No hay ninguna generación de peruanos que haya vivido una experiencia de migración masiva hacia el país. La experiencia nuestra es de emigración. 10% de la población peruana ha migrado. Estamos muy por encima del promedio mundial, que es 3% en los países, ¿no? Y entonces la gran dificultad que tenemos es que no sabemos cómo manejar esto. Al comienzo lo vimos con sorpresa, luego con un poco de solidaridad, pero ahora lo que hay es una campaña de mentiras muy fuerte. Se dice, y esto fue Belmont, yo ya solo por eso no votaría por Belmont, dijo 400.000 venezolanos van a votar y van a cambiar la elección. Pues ¿saben cuántos venezolanos van a votar? Uno. Total votan 26 extranjeros en todo el país y uno es venezolano, ¿no? Que le dan sí, es decir, seguridad en salud a los venezolanos y a los peruanos no, falso. Los delincuentes son en su mayoría venezolanos, falso.
pero la gente lo repite. Miren, el otro día iba a la punta, donde está mi casa materna, ¿no es cierto? Y siempre es normal que en el mercado del Callao, como se avanza muy lento, haya uno que otro robo. Y entonces yo estaba en este micro así, ¿no es cierto? Aquí había una señora que estaba así, ¿no? Y nos comenta, en el otro micro han jalado una cartera. Y la señora dice, son venezolanos. Y yo le digo, señora, ¿y cómo vio? Porque mire, usted está detrás, tiene un ojo supersónico, ¿no? Y claro, y todo el micro se burló. ¿Por qué? Porque ella no podía haber visto quiénes eran, si ella ni siquiera estaba por allá, pero con mucha facilidad son venezolanos, ¿no? Otro día estaba en una charla en un cerro, no voy a decir dónde, porque si no ya saben qué parroquia va a ser, ¿no? Y una me dice, primero vinieron venezolanos de clase media alta, pero ahora está viniendo pueblo, y esos son peores que los del Callao, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, comienzas tú a dar una serie de argumentos y entonces, claro, te metes miedo, ¿no? Tienen un sueldo mínimo especial, ya el ministerio sacó hasta un comunicado explicando que eso no es verdad. Y la última es, las venezolanas son unas robamaridos. Ya no se imaginan cuántas veces me han contado que, claro, porque contrataron y le robó el marido a tal. Ustedes saben que no hay cosa peor para una mujer que una robamaridos, ¿no es cierto? Esa es una. Entonces, hay toda una campaña que está haciendo que cada vez la gente los quiera menos. Hay una cosa que sí es cierta, ¿ya? Y es que los venezolanos le están quitando empleo a los peruanos. ¿Pero a qué peruano le está quitando? No al que está aquí presente, porque ya tú saben que en el Perú ya solo tasando la cara y la vestimenta sabes por dónde vienes, ¿no es cierto? Sino a los que están quitándole son a los mozos, a las bodeguitas, ¿no? Y a los vendedores ambulantes, ¿no? Eso es real, ¿no? Por eso pongo ahí no a los profesionales, maestros, contadores, pero eso es a nivel micro, es decir, vida cotidiana. Hay una gran discrepancia en los economistas qué va a suceder a nivel macro. Hay algunos que te dicen, ¿no es cierto?, de que, pero eso se compensa porque como ellos consumen, crean mayor demanda y entonces van a crear más empleo. Y hay otros economistas que te van a decir, no, porque al quitarle a eso se baja la demanda ahí y ellos mandan sobre todo el dinero fuera, entonces no va a haber así. O sea, a nivel de la academia no se ponen de acuerdo, ya les dije que no me gusta hablar de lo que no sé, así que les presento las dos posiciones. Pero de todas las cosas que se dicen, esta es la única cierta. Ahora, lo cierto es que nosotros tenemos un mandato bíblico muy claro en Antiguo y en Nuevo Testamento. ¿Recuerdan? Hay que acoger al huérfano, a la viuda y al extranjero, ¿no? Y la Iglesia a nivel latinoamericano ha respondido así. Ha creado una iniciativa que se llama Puentes de Solidaridad, justamente para recibir, proteger, promover e integrar a inmigrantes y refugiados. En lo único que la Iglesia no está teniendo mucho cuidado es en cómo maneja a su feligresía. No voy a decir en qué parroquia, pero en Cusco me comentaban que se dijo que la colecta de la misa era para ayudar a los hermanos venezolanos. Y entonces la gente de la parroquia comenzó a murmurar, pero cuando hemos tenido la helada en las provincias altas, no han hecho una colecta para nosotros, ¿no? Entonces hay que tener mucho tino con la solidaridad, porque hay, por todo lo que acabo de señalar, hay un sentimiento, ¿no?, en un cierto sector de la población que, digamos, no ve con buenos ojos hoy la presencia venezolana. Termino con una pequeña reflexión. ¿Qué hacer? Siempre cuando se mira la realidad, mucha gente se deprime o dice, pucha, pero hay tantos problemas que yo, ¿qué puedo hacer?, ¿no? Y yo quisiera recordar que en realidad yo ni ustedes tienen que resolver todos los problemas, ¿no? Lo único que tenemos es tener algo muy claro, que es no pensar que lo que hacemos vale poco o nada. Manuel Castells es un tótem de la sociología. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes recuerdan que a fines de los 80, inicio de los 90 comienza la globalización. Nadie entendía el desorden bajo los cielos. En 1996 él publica 3 tomos donde explica qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué lo pudo hacer él y no otro? Porque él tenía experiencia de haber vivido en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en el Asia, ¿no? Entonces es un tipo que tiene una experiencia de ver el mundo, y él dice que el cambio social y político siempre se ha llevado a cabo en todas partes y en todas las épocas a partir de miles de acciones gratuitas. Hay un tótem de la sociología norteamericana, o sea, de la sociología anglosajona, que dice lo mismo. Pero Francisco también lo dice, ¿no? Él plantea de que debemos privilegiar las acciones
que generan dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a otras personas y grupos, ¿no? Y señala que no debemos tener nada de ansiedad. Es decir, esta es la realidad, yo veo qué es lo que yo puedo hacer, tú ves qué es lo que puedes hacer, ¿no? Y tenemos la confianza en que esto va a poder transformar la realidad tal como nosotros la queremos. Yo creo que esa es la mejor actitud. Recuerden que el Papa habla siempre de la importancia de la alegría, ¿no? O sea, caras largas por la realidad en realidad están de más. Lo que hay que hacer es manos a la obra. De esta realidad, ¿en qué puedo yo enfocarme? Gracias.